especial para reconocer la grandeza del Señor. Amén y amén. Así que así puesto de pies vamos a leer la palabra de Dios, el pasaje bíblico que se encuentra en Romanos capítulo 10. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el 10. Y yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene algo diferente, está bien. Pero si alguien necesita una Biblia, tenemos Biblia disponible. Solo necesito que levante la mano y le dé una señal a uno de los hermanos que están, Lugiel, hermano Carlos, que está aquí a la derecha de ustedes. Tiene Biblia. Si alguien necesita una Biblia, levante su mano, y si la trajo, muy bien. Vamos a leer Romanos capítulo 10. Está en el Nuevo Testamento, después de Hechos y antes de la primera carta a los Corintios. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y, en cambio, se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? Ni tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para hacer volver de nuevo a la vida a Cristo? En realidad, dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese es el mensaje, y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Oremos al Señor. Padre, tú eres el Dios y Rey de todo el universo. Y en esta mañana, Señor, hemos cantado a tu nombre, nos hemos deleitado en tu presencia, Señor, y ahora ha llegado el momento de escuchar, Señor, el mensaje de tu palabra. Padre, nosotros te pedimos que tu Santo Espíritu nos hable, Señor, en esta hora, y que sea transformándonos conforme a tu imagen y semejanza, Padre. Que tú, Señor, nos transforme, nos lleve a un nivel mayor en nuestra relación contigo, en nuestra fe hacia ti, Señor. Que nosotros entendamos que esto no se trata de obras, sino por la fe en Cristo, quien murió en la cruz y resucitó al tercer día, Señor. Que nosotros podamos llegar a ese nivel de relación contigo cuando entendamos que tú eres más que suficiente, Señor. Y Padre, yo me pongo en tus manos, Señor, como tu siervo, tu instrumento, para que tú me uses conforme a tu voluntad, Señor. Cada terreno en este lugar, cada corazón es tierra fértil, y cada vida, Señor, es tuya en este lugar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús.
Amén y amén. Gracias, Señor. Puede tomar su asiento, amados. Bendito sea el Señor. Bien, la carta a los romanos. Vamos a hablar un poco sobre de qué representa esta carta. Una carta muy importante, y luego vamos a entrar en lo que es este capítulo 10, que es el mismo centro y la idea principal que Pablo quiere traer a la iglesia en Roma de aquel tiempo. La carta a los romanos fue una carta escrita a personas, a una iglesia muy diversa. Habían personas judías, habían personas que no eran judías, la mayoría italianos y griegos. Y desde el principio que comenzamos a ver en esta carta primeramente habla sobre la responsabilidad que nosotros tenemos por los hechos que hemos hecho, valga la redundancia, las cosas que hemos hecho en el pasado. Dice en el capítulo 1 que nadie tiene excusa ante la presencia del Señor, porque todos hemos sido testigos de que Dios es real. Y él dice de que aún aquellos que quizás no han oído el mensaje pueden ver la naturaleza y pensar: hay alguien invisible que hizo lo visible. Y eso es un argumento, porque muchos me han preguntado, pero ¿y los indígenas y esa gente que no escucharon el evangelio? ¿Qué pasó con ellos cuando murió? Bueno, ahí está en el primer capítulo de Romanos, dice que no tienen excusa, porque en algún momento al ver la creación, Dios creó la conciencia en el hombre para uno pensar: existe un Dios a quien yo debo rendirle reverencia. Y dice Pablo que por muchos haber dejado el darle la gloria a Dios, por darle la gloria a los animales, a las criaturas y aún al mismo ser humano, fueron entregados a pasiones desordenadas. Y habla de los homosexuales, de las lesbianas y personas que se encendieron en sus mismos actos de pecado por cambiar la gloria de Dios por gloria mundana. Entonces Pablo comienza a explicar tanto a los judíos como a los no judíos cómo la justificación viene por nosotros poner la fe en el Señor Jesucristo. Y dice que todos nosotros necesitamos un Salvador, porque como dice en el capítulo 3 de Romanos, por cuanto todos pecados, todos hemos sido destituidos de la gloria del Señor. Entonces él comienza a crear este caso, este argumento de que todos nosotros somos pecadores y por lo tanto todos necesitamos un Salvador. Y así como el pecado entró por un hombre, y por el pecado entró la muerte, también por un hombre vino la salvación. Y a través de ese hombre que se llama Jesús, podemos tener paz con Dios. Amén. Y eso no son inventos míos. Mire, si usted va ahí mismo en el capítulo 6, capítulo 5, verso 1 dice, ahí mismo en Romanos dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Amén. Es decir, que el sacrificio de Jesús fue suficiente. Aunque nuestros pecados fueron tan oscuros, aunque muchos le dimos la espalda al Señor, aún viendo la grandeza de sus obras, la grandeza de su creación, le dimos la espalda a Dios. Dios aún así, Él envió a su Hijo y vivió como un siervo y en obediencia fue a la cruz y entregó su vida
por cada uno de nosotros para que este gran sacrificio pudiera traer perdón para el gran pecado que nosotros habíamos cometido. Es decir, que no hay pecado tan grande que se escape al poder redentor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto nos indica de que nosotros tenemos una palabra segura. Diga conmigo, Jesucristo es nuestra promesa segura. Y para los que tomen nota, ese es el tema, el título del mensaje de hoy: una palabra segura. Porque hay veces que nosotros pensamos que hay que añadirle más al sacrificio de Jesús, pero dice que por lo que Él hizo, nosotros ya podemos alcanzar paz con Dios, podemos tener reconciliación con Él. Entonces dice en el verso 2 del capítulo 5 de Romanos: debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Qué tremenda promesa, algo que es para nosotros estar constantemente dándole gracias a Dios, porque es una gracia que sobrepasa todo entendimiento humano. Pablo, en un momento dado, cuando le escribe a los efesios, le dice a ellos: por eso yo doblo mis rodillas ante el Señor y le pido a Dios que nos dé entendimiento para poder comprender la altura, la profundidad, la anchura y la longitud de este amor tan grande que nos ha dado el Señor. Juan escribe un verso muy conocido: porque de tal manera, no hay forma de medir este amor. Por eso él dice: de tal manera amó Dios al mundo. No puede decir que fue de X largo, de X profundidad. Fue de tal manera que no hay forma de medirlo. No hay forma de uno humanamente entender este amor tan grande. Pero podemos por fe, por eso es que la fe es tan importante. Dice porque que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo diría que sin fe no podemos entender las promesas de Dios, la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Es por eso que, como dice en Hebreos capítulo 11, verso 6, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que se le hay y que Dios es galardonador de los que confían en Él. Es decir, que cuando nosotros nos acercamos a la mesa, tenemos que creer que la sangre de Cristo tiene el poder para liberar. Porque como dice Santiago, el que le pide al Señor dudando es como la onda del mar que es llevada de un lado para otro. Por eso cuando uno le pide al Señor, cuando uno se acerca a Dios, hay que tener fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, su Hijo. Pero ¿qué sucede? Que como nuestra mente humana no puede entender las cosas de Dios, muchas veces hay quienes dicen: no, sí está bien, Cristo murió por nosotros, pero también tienes que hacer esto, aquello o lo otro, o si no, I'm sorry for you, pero no te vistas que no vas. Suena absurdo y hasta chistoso, pero es verdad. Yo en mi, como digo yo siempre, en mi andar como creyente he visto muchas cosas. Hay un refrán que dice: hay de todo en la viña del Señor. Y este todo incluye personas que enseñan: sí, pero Cristo murió, pero tú tienes que hacer esto y lo otro, o si no, te vas para el infierno. Si no te viste de cierta forma, o si no cantas cierto tipo de canciones, o si no hace esto o aquello o lo otro, y pone la lista y le van agregando la lista, no eres suficientemente digno de entrar al reino de Dios.
Y eso pasaba en el tiempo de Pablo. Muchas personas judías que habían creído en el Evangelio pensaban que todavía era necesario, aún para los no judíos, seguir ciertas reglas que eran más que mandamiento de hombre. Como dijo el profeta Isaías, regla sobre regla, renglón tras renglón, un poquito allí, un poquito allá, que lo que hacen es imposibilitar el acceso de la gente a la gracia infinita del Señor Jesucristo. Entonces Pablo enseña de que el que viva por la ley va a pensar de que él va a ser justificado por la ley. Pero este es un mensaje que es un mensaje de fe. No que andaremos como los chivos sin ley, sino que es una ley que está escrita en el corazón, es la ley del Espíritu Santo. Y vamos a hablar de eso en un momento, pero quiero que volvamos al capítulo 10 de Romanos, donde comenzamos. Y por eso en el verso 11, en el verso 1, él comienza hablándoles a los hermanos israelitas y dice que yo sé que ellos tienen en el verso 2 un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. En otras palabras, ese fervor no lo están canalizando bien porque quieren imponerle leyes y normas a la gente que no son necesarias para la salvación del alma. Amén. Dice que pues no entienden, verso 3, la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Sí, mira hermano, si nosotros fuésemos salvos por las cosas que hacemos, por las obras, déjeme decirle algo, estaríamos todos, una palabra que yo les enseñé hace meses y se las voy a recordar, estaríamos todos, diga conmigo así, frikitation. Amén. Estaríamos fritos. Porque cuando entendemos la grandeza de la santidad de Dios y que Dios es tan puro, tan santo, tan grande, tan maravilloso y tan infinitamente que nada que tú y yo hagamos podría hacernos merecedor de estar en su presencia. A veces pensamos que Dios es grande, pero Dios es más grande de lo que tú piensas. Dios es más maravilloso de lo que tú y yo podemos imaginar, porque nuestra mente humana no es capaz de poder entender cuán grande es el Señor. Es por eso que necesitamos fe para poder acercarnos a Él. Hebreo 11:1 nos define la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no puedo ver ni entender en su totalidad la grandeza de Dios, pero yo aún creo en Él. Yo creo que Él es real y que Él es lo suficientemente grande para poder perdonar mi pecado y hacerme íntegro y justo delante de su presencia. Por eso Pablo dice, ellos no entienden cómo Dios hace justa a las personas. No se trata de lo que tú y yo hagamos, porque tú y yo somos tan pequeños y tan frágiles y tan impotentes comparado al poder de Dios, que no podemos cambiar el destino de nuestra eternidad sin la obra redentora de Jesús. No podemos quitarle ni añadir a lo que Cristo hizo en la cruz. Sí, dice la palabra que el que dice que tiene fe, esa fe se manifiesta por las obras. Las obras siguen la fe, pero no la fe a las obras. Nosotros obramos la voluntad de Dios porque tenemos fe. Primero tenemos que poner nuestra fe en Él y luego esa fe va a dar fruto de buenas obras. Pero no es que las obras son de por sí las que nos van a salvar, sino que las obras son una manifestación de la obra que ya Cristo hizo en cada uno de nosotros. Amén. ¿Entienden la diferencia? O sea,
Porque hay personas que se van al extremo y quieren vivir la vida loca. No, porque ya yo soy salvo y ya yo puedo hacer lo que me dé la bendita gana y ya. No. Si usted piensa así, bueno, yo no sé si esa salvación es, si usted realmente tuvo un encuentro con Jesús. Porque cuando uno tiene un encuentro con Jesús, en nosotros queda ese deseo de agradarle a Él, de hacer lo que... Pero eso es algo que no viene por religión ni por obligación, sino es algo que nace porque hay un profundo deseo y anhelo de hacer la voluntad de Dios. Pero volvamos a lo básico. Dice que si se niegan a aceptar el modo de Dios, y estoy todavía en el capítulo 10, verso 3, se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Estos judíos cristianos, ellos estaban tratando con sus propias fuerzas hacerse más justos ante la presencia de Dios, porque no entendían la obra que Cristo hizo, no entendían la seguridad que nosotros tenemos al creer, a confiar en el Señor. Entonces, dicen en el verso 4, sin embargo, ya Cristo cumplió el propósito. Diga conmigo, ya Cristo lo hizo. Amén. Él vino y cumplió la ley. Él caminó una vida justa, santa, al 100%. Él no cometió ni un pecado. Él fue ese Cordero de Dios perfecto, que Dios preparó para que nosotros, por medio de su sangre derramada en la cruz, podamos ser justificados, podamos ser redimidos y podamos ser parte de la gloria del Señor, como leímos en el verso 2 del capítulo 5 de Romanos. Y dice, ya Él cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. ¿Cuántos creen en Jesús en esta mañana, en este lugar? Amén. La palabra de Dios promete, tú has sido justificado ante los ojos de Dios. El enemigo te querrá condenar. Que hay veces que el enemigo pone en mente, sí, eso dice ahí, pero ¿y lo que tú hiciste hace 2 días? O lo que tú hiciste hace un mes, o lo que tú hiciste el año pasado. O acuérdate de la vida que tú tuviste en el pasado. Y el enemigo siempre va a querer recordar tu pasado. Pero ¿sabes qué? Cuando el enemigo te recuerde tu pasado, tú le vas a recordar a él su futuro. Y tú vas a decir, mira, diablo mentiroso, tú estás destinado a un lago eterno de fuego y azufre. Y no le meta mucha conversación a ese fulano que no merece que tú y yo le dirijamos la palabra. Pero a veces hay que, cuando está ahí es como la cigarra. No sé si ustedes conocen este insecto que son un insecto así negro que hacen y están con una cigarra. A veces que uno tiene así, yo te reprendo en el nombre de Jesús. A ti te espera un destino de fuego y azufre eterno, y a mí me espera la gloria venidera, que es más grande que todo dolor que yo sufro en este mundo. Porque como dice la Biblia, la gloria postrera no se compara con los sufrimientos actuales que nosotros tenemos en nuestra tierra. Por eso nos podemos gozar y deleitar, porque por el sacrificio de Jesús tenemos la esperanza de que nuestras vidas están seguras en Él. Solo tenemos que decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero agradarte. No porque quiero añadirle al sacrificio de Jesús, yo quiero hacerlo de agradecimiento por amor y obediencia a ti, Señor. Entonces dice que en el verso más adelante, el modo de la fe, verso 6, para hacernos juntos ante Dios, dice, y estas palabras que dice Pablo fueron tomadas del libro de Deuteronomio. Amén.
Dice que cerca de ti, Deuteronomio 30, si alguien quiere luego leerlo, en el capítulo 30 de Deuteronomio, versos del 12 al 14, usted va a ver que Pablo está citando esta porción del Antiguo Testamento porque él está hablando a los judíos. O sea, que él está usando la misma Torah, como le llaman en hebreo, la misma ley mosaica de Moisés, para explicarles a ellos la verdad de la gracia de Jesucristo. Qué tremendo eso. Dice, cerca de ti está la palabra, ¿verdad? Primero dice, pero el modo de la fe, verso 6, para hacerlo justo ante Dios, dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo o quién descenderá al lugar de los muertos. Porque miren como dice verso 8, el mensaje está muy al alcance de tu mano. Dice también en la versión Reina Valera, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Hágase así, póngase la mano en su pecho. Ahí está la palabra. Está ahí, solamente hay que pronunciarla. Y esas palabras están en el verso siguiente, dice ahí mismo en el verso 8, dice, y este es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe, verso 9, que si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No es que podría ser, no es que tal vez, no, serás salvo. Es una seguridad cuando nosotros llevamos una vida de sumisión al señorío de Jesús y creemos en nuestro corazón de que Él está vivo y Él reina. Dice la palabra que entonces alcanzaremos la justificación de nuestros pecados. Pues por creer, verso 10, en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Sigue diciendo en el verso 11, pues como dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Cuando nosotros tomamos la determinación de poner nuestra fe en Jesús, mire, podrán decir lo que digan, pero tú y yo no vamos a quedar en vergüenza. Porque hemos creído una palabra segura. Hemos creído en un Dios que Él venció la muerte. Él clavó los pecados en la cruz y Él viene a buscar a su pueblo. Solamente tenemos que permanecer firmes en la fe. No deje que nadie robe tu fe. No deje que nadie te engañe con palabras que digan, no, pero tu fe no es suficiente. Mire, ya Cristo hizo lo suficiente y por nuestra fe nosotros tenemos paz con Dios. Amén. Todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Y no hay diferencia, verso 2, entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen el mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que le invocan. Verso 13, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. No importa tu pasado, no importa tu nacionalidad, no importa tu tamaño o tu forma, podrá ser largo, chaparro, cuadrado, rectangular, redondo, triangular. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Diga conmigo, todo el que invoque el nombre del Señor. Yo recuerdo que cuando en mis primeros tiempos de pastor en el maravilloso estado de New Jersey, ¿verdad? Yo me topé con algo que fue un poco chocante. Antes de yo servir en New Jersey, de vivir en New Jersey, yo viví en República Dominicana y ya le he dicho a ustedes en el mes pasado y la diferencia cultural es abismal, ¿verdad? O sea, en República Dominicana allá, aunque hayan personas que no
sean en la iglesia, pero por lo menos hay ese sentir de que está Dios y su Hijo Jesús, y muchos veneran a la Virgen María también, porque es un país predominantemente católico, pero la comunidad cristiana evangélica ha estado creciendo bastante en las últimas décadas. Entonces, allá uno puede ir por las casas y decir, quiero hablarte de Jesucristo, y la gente tiene cierta apertura a lo que es la palabra de Dios por la religión católica, que reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y bien, yo cuando comencé a pastorear en New Jersey, yo quise implementar algunas de los métodos que usamos en República Dominicana, de ir por las casas, y allá a veces nos recibían con un jugo, con café, y todo era bien. Pero cuando llego a New Jersey, veo que allá hay personas de mayor diversidad. Hay musulmanes, hay budistas, ateos, gente que piensa que es una ofensa mencionar el nombre de Jesucristo. Y eso fue un poco desanimante para mí, porque yo decía, ¿cómo yo le voy a evangelizar a esta comunidad si muchos de los que viven a mi alrededor son musulmanes que no reconocen a Jesús como el Salvador? Y yo dejé de evangelizar por un tiempo, o dejé de hacerlo yo, pero decir a los hermanos, bueno, si ustedes saben de alguien que, o sea, le daba la libertad a la gente que lo hiciera. Pero llegó un punto cuando el Señor me confrontó con esta palabra de que aunque no te escuchen, ellos tienen que oír el mensaje. Esta palabra segura que nosotros hemos oído, la tienen que oír aún aquellos que no quieren escuchar, para que no tengan excusa. Como dice en Romanos 1, ellos no tienen excusa. Y pude entender que no importa dónde estemos, hay que proclamar que todo el que invoque el nombre de Jesús será salvo. Ahora a nosotros nos ha tocado a ustedes y a mí estar en esta ciudad de San Antonio. Aquí se parece un poquito más a Latinoamérica, porque hay más catolicismo que en otros estados de más al norte. Y quizá hay personas que han oído más de Jesús que en otros lugares, pero hay otros retos que tenemos que enfrentar. Muchos enfrentan una mentalidad de pobreza o de alcoholismo, de drogas y esto o aquello. Cada región tiene sus retos, pero no importa dónde estemos, tenemos el llamado de llevar el evangelio a toda criatura. Y yo quiero retarlos a ustedes al comenzar este 2020, y es que pídanle al Señor que les dé la gracia y la sabiduría para hablarle a los demás del amor de Jesús. Aunque vayan a otra iglesia después, miren, lo importante es que busquen de Jesús. Claro, queremos que personas vengan y que estén aquí con nosotros y poderles amar y cuidar y alimentar con la palabra, pero la salvación no viene de mí ni de un pastor. La salvación viene de Cristo. Sálgase de su confort, no se quede con esta palabra callada, porque ellos tienen que escuchar, aunque no quieran oírse, aunque quizás quieran estar oyendo sus cosas, viviendo su vida. Tienen que recibir, tienen que escuchar por lo menos esta palabra de fe de la que habla Pablo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cristo no está lejos, Cristo está cerca y está en ti y en mí para traer salvación a los perdidos. Así que yo creo que este va a ser un tiempo donde el Señor, Él va a despertar los corazones, y ya lo está haciendo. Hay quienes se me han acercado, pastor, yo siento la necesidad de salir y evangelizar, invitar gente. Amén. Mire,
Si usted siente eso, eso lo pone el Señor. El enemigo nunca te va a decir sal a evangelizar, ni loco. Cuando en tu corazón está ese deseo, eso viene del Espíritu Santo. No suelte, haz lo que el Señor pone en tu corazón. Y si necesitas, vamos a unirnos, vamos a hacer el trabajo juntos. Tú no tienes que hacerlo solo. Aquí hay personas que están deseosos. Vamos a unirnos y vamos a salir a la calle a llevar la palabra de Dios a toda criatura. Así que ponte de pie y vamos a orar. Y vamos a prepararnos para recibir la comunión del Señor en esta mañana hermosa. Así que ahí donde estás, si tú puedes levantar tus manos o si deseas postrarte como el Señor ponga en tu corazón, pero vamos a rendirnos ante Él en esta hora. Y vamos a orar al Señor para que sea limpiando, purificando cada corazón. Gracias, Señor. Ahí en tus propias palabras, órale al Señor. Y dile, Señor, yo reconozco que sin ti soy nada, que solamente tú tienes el poder para justificarme, para llevarme al lugar donde yo debo estar, Señor. Por eso aquí estoy, Padre eterno. Úsame, úngeme, Señor. Transfórmame, ayúdame a ser un instrumento en tus manos para compartir esta palabra de fe a todo aquel que la necesite, Señor. Y Padre, y perdona nuestros pecados. Y si en nosotros hay falta de perdón, ayúdanos a perdonar, Señor. Que haya reconciliación los unos con los otros, que haya paz, que haya armonía, que tu amor reine en nuestros corazones, para que así, Señor, podamos reflejar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Así que te alabamos y te exaltamos, Señor. Y quiero que por favor extendamos nuestras manos hacia el pan y el jugo, estos elementos que son representación del cuerpo y la sangre de Jesús. Y Padre, mientras preparamos los corazones para recibir, Señor, ser parte de esta mesa que tú has preparado, queremos hacerlo dignamente, Señor. No porque nosotros tengamos méritos en sí, sino porque hemos reconocido quién tú eres, que tú, Señor, viniste, diste tu cuerpo en la cruz, fuiste inmolado, Señor, fuiste sacrificado, y tú no tenías que ser sacrificado, pero tú lo hiciste por amor, para que ahora podamos ser parte de ti, Señor. Así que, Padre, nosotros santificamos estos elementos y hacemos memoria de este gran sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Así que, Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras nuestros hermanos ponen una alabanza, vengan en fila, por favor, a tomar su porción, y quiero que esperen con ella en sus manos hasta que todos hayamos tomado el pan y el jugo, y luego lo vamos a tomar juntos. De Dios en Mateo 26, verso 26. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Así que dando gracias, damos gracias a Dios y comemos este pan ahora en el nombre de Jesús. Y dice en el verso 27: y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo:
cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Y acuérdense de lo que les digo, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Gracias por tu sangre, Señor, por medio de la cual tenemos entrada al lugar santísimo y tomamos de esta copa en el nombre de Jesús. Así que yo quiero pedirle si usted pudiera intercambiarla con alguien cerca de usted y déle una palabra de bendición. Dígale algo como: esta es la sangre del pacto, por ella somos hermanos, unos en el amor de Cristo Jesús. Y una vez lo intercambien, tomemos todos de ella en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Amén. Gracias, Señor. Padre, eres hermoso y maravilloso, Señor. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor conmigo en esta mañana? Gloria a Dios. Amén. Pueden entregar sus vasitos y nos preparamos ahora para despedirnos de este lugar, pero no de su presencia. Les recuerdo que al usted salir, si alguien desea apoyar el ministerio comprando algún café, desayuno, la cafetería está abierta, y si alguien necesita una Biblia, creo que la librería está abierta también. Y bueno, y una oportunidad si quiere quedarse, compartir con algún hermano. Yo por el momento voy a estar en la puerta para saludarles y bueno, bendecirlos nuevamente. Así que levanten sus manitas al cielo y reciban la bendición del Señor. Y que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Los bendigo, hermanos, y los dejo con mi amada esposa, la pastora Darlene, quien los despedirá en oración, y nos vemos allá en la puerta. Gloria a Dios. Amén. Si ese aplauso para Cristo está medio flojo, hermanos, Él merece más. Aleluya, ¿verdad que sí? Damos gracias al Señor por esa palabra y por este tiempo que hemos podido compartir. Y ahora vamos a cerrar nuestros ojos para despedirnos en oración. Señor amado, te damos gracias por este tiempo. Señor, gracias por permitirnos levantarnos esta mañana y estar aquí para haber recibido esta palabra. Te glorificamos y te bendecimos, Señor, por ese gran sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Padre, aleluya. Y gracias, Señor, porque por tu gran amor y misericordia tenemos entrada al lugar santísimo, Señor, aleluya. Y es por medio de nuestra fe en ti, en tu palabra y en tu Hijo Jesucristo, que somos salvos, Señor, que podemos tener relación contigo, que podemos tener intimidad contigo, Señor. Que en esta semana, Señor, no se nos olvide, Padre, y que podamos realmente buscarte a ti y hablar contigo, Señor. No, que nunca se nos olvide que no es por leyes ni una lista de requisitos que somos salvos, sino por medio de la sangre de Cristo y por nuestra fe en ti. Padre, yo bendigo a mis hermanos, Señor, que tú guardes su entrada y su salida, que los lleves con bien. Padre, ahora nos vamos de este lugar, pero seguimos caminando contigo porque tu Espíritu Santo y tu presencia nos acompañan a donde quiera que vamos. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús, y su pueblo dice amén. Aleluya.
te toque y recibe la bendición. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí.